Bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy vamos a hablar un poquito del libro How to Win Friends and Influence People. Tenemos aquí el título de Dale Carnegie, libro que mencionamos en nuestro vídeo sobre storytelling. Es un libro de referencia que podéis tener para el tema de comunicación eficaz, para aprender a tratar mejor y entender mejor a la gente. Y por eso quería comentar con vosotros una pequeña parte, a ver si así se despierta en vosotros el gusanillo de la curiosidad y os animáis a leer y resumir este libro. Vamos a hablar solamente de la parte 1, que son técnicas fundamentales para manejar a la gente, manejar en el buen sentido, ¿vale? Para tratar con la gente. En ningún momento habla de manipular, ya lo veremos más adelante. 3 puntos, si quieres recolectar miel, nunca patees la colmena, ya veremos qué significa eso luego. El gran secreto para tratar con la gente. Y tercera parte, aquel que pueda hacer esto, tendrá el mundo entero con él. Aquel que no pueda, caminará de manera solitaria. Bueno, y antes de esa parte, que veis, de esa parte 1 dividida, estructurada en 3 apartados, vamos a hablar también un poquito de una especie de prólogo que añade justo antes de entrar en materia. Bueno, aquí simplemente lo que os dije en el otro vídeo, que se convirtió en una auténtica sensación de la noche a la mañana cuando se publicó en 1937. Se sabía que la gente tenía preocupaciones, por ejemplo, la salud era una gran preocupación, pero gracias a este libro se entendió que el tratar con los demás de manera adecuada también era una preocupación principal de las personas. Y ahora, si os parece, vamos viendo juntos algunas palabras clave que he recogido. Mirad, aquí habla del tema de la comunicación eficaz. No solamente es importante saber comunicarse, de hecho él daba cursos a hombres de negocios para saber utilizar bien el lenguaje y comunicarse eficazmente, sino que en el fondo también faltaba un apartado importante, y era llevarse bien con la gente, ¿vale? Ese nivel de trato personal para construir el vínculo del que hablábamos en el tema de storytelling, de comunicación. De hecho, nos daba datos como que el 15% del éxito de una persona en su profesión podría basarse en el conocimiento técnico, incluso en una ingeniería, pero el 85% restante correspondía con el tema de saber dirigir a la gente. Imaginad un ingeniero, un arquitecto, por mucho que sepa, si no sabe comunicar a las personas que trabajan en esa obra, en ese proyecto, lo que tiene en mente, por mucho que sepa, que tenga ese conocimiento técnico, el proyecto no va a llegar a buen término. Cuenta muchos ejemplos de personas millonarias, famosas, escritores, políticos. De hecho, sus estudios, lo que recoge en este libro, han salido de estudiar la vida de estas personas. Y, por ejemplo, habla de Rockefeller diciendo que él se refería al tema de la habilidad de tratar con la gente como un bien que se podía comprar, igual que el azúcar o que el café, y que de hecho pagaría más por esa habilidad que por cualquier otra cosa, ¿vale? Rockefeller ya se dio cuenta de lo importante que era llegar a la gente y comunicarse con ella. Bueno, aquí, como os decía, lo que hizo es estudiar, Dale Carnegie, el autor de este libro, lo que hizo es estudiar a gente exitosa, si estaban vivos mediante entrevistas, y si no, pues bueno, estudió sus vidas para ver cuáles eran las claves de esas personas para haber llegado a su éxito. Mira, súper interesante cómo estructura el libro, antes de empezar, con 9 sugerencias para sacar lo máximo de este libro. Y son muy interesantes porque la mayoría de ellas ya las hemos visto en el canal. En primer lugar, tiene que haber un deseo real de aprender. En segundo lugar, recomienda leer el libro 2 veces. Una rápidamente, por encima, os suena nuestro picture walk, lo que hacemos cuando tenemos delante un material, y además con más motivo si es un material largo, leer un poco por encima de manera rápida, pero luego leer ese material en profundidad. Tercer punto, parar frecuentemente. ¿Por qué? Pues porque hay que ir aplicando cada sugerencia, cada cosa que nos va contando el libro. Cuarto, utilizar un lapicero. Él dice ir dando puntuación y pone unos asteriscos. Yo ya sabéis que utilizo el tema de las palabras clave. Cualquier medio que tengáis, o subrayar o meter en un círculo,
como os digo, cualquier medio que vosotros utilicéis que os haga más fáciles esas revisiones. ¿Por qué? Porque el quinto punto es que el libro hay que revisarlo una y otra vez. De hecho, estáis viendo que tengo subrayado a veces en lápiz, otras veces en rosa, otras veces con fluorescente. ¿Por qué? Pues porque cada vez que he cogido el libro para echar un vistazo, si tenía un boli diferente en la mano, pues lo veis reflejado en el papel. Es decir, hay que revisar ese libro varias veces. Por supuesto, hay que pasar a la acción, porque el conocimiento que se pone en práctica realmente va a ser el que se quede grabado en nuestras cabezotas. Pasar a la acción. Otro punto, bueno, pasar a la acción, ¿por qué? Porque el objetivo final es crear hábitos, un nuevo modo de vida. Entonces, a base de acción y a base de repetición, nosotros ya sabemos que creamos esos hábitos vía procedimental. Séptimo, plantea un truquito, dice pagar dinero cuando violemos alguno de los principios de los libros. Fijaos, este truco yo lo he visto con papás y sus hijos, con el tema, por ejemplo, de decir palabrotas. El que dice una palabrota en casa se ve obligado a meter 1 euro en una pequeña huchita, ¿no? Y así van aprendiendo los niños a no decir palabrotas. Bueno, pagar dinero cuando violemos algún principio. El octavo, comprobar semanalmente la aplicación de los principios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues hacemos un registro, yo os recomendaría escrito, de esos triunfos, de esos éxitos, escribiéndolos. Y eso lo que va a hacer es inspirar nuevos esfuerzos y nos va a animar a seguir utilizando los principios de este libro. Bueno, perdonad con la cámara, se está moviendo mucho, pero bueno, se ha entendido. Esos son los principios que recomienda Dale Carnegie para aprovechar al máximo su libro. Me gusta mucho además la estructura porque, bueno, yo los he resumido ahí, que se estaban viendo con mis propias palabras, pero él al final del capítulo, al final de ese prólogo, lo resume aquí, o sea que es muy didáctico también a la hora de escribir. Me gusta, como os digo, mucho la estructura del libro. Más cositas que cuentan, mirad, esto, una pillita al sistema educativo de la época y el actual, ¿vale? Es una deficiencia, esa falta de interés o de formación a nivel de comunicación es una deficiencia importante del sistema educativo. Seguimos avanzando. Seguimos en esa introducción. Y mirad, para acabar esa introducción hay una frase aquí que me encanta. Y dice: la manera de desarrollar autoconfianza es hacer aquello que temes hacer y hacer un registro de las experiencias exitosas que vas dejando atrás. Esto es buenísimo, ¿vale? Yo me lo aplico, por ejemplo, con el tema de hablar en público, que me sigue creando ansiedad, me sigue creando ese pánico escénico cada vez que me subo a un escenario o tengo que dar una clase. Es decir, que si te da miedo, lo que tienes que hacer es hacerlo y registrarlo y ver tus progresos y animarte a continuar adelante. Bueno, ahora ya sí entramos en la parte 1, que es donde os decía que habla de si quieres recolectar miel, no patees la colmena. Súper interesante esta parte a nivel de anécdotas. ¿Sabéis de lo que está hablando aquí? Aquí está hablando de criminales. Por ejemplo, Gun Crowley también está hablando de Al Capone, porque esta parte, lo que al final de lo que nos va a hablar, dice no patees la colmena, se refiere a si quieres sacar algo de alguien o si quieres que alguien se adhiera a algo que tú estás planteando o que compre un producto, lo que sea. No condenes a esa persona, no la critiques, porque si criticas a esa persona se va a poner a la defensiva. Entonces aquí pone el ejemplo de los delincuentes, por ejemplo este Gun Crowley o incluso Al Capone. Mirad lo que decía Al Capone: he pasado los mejores años de mi vida dándole a la gente todo tipo de placeres, ayudándoles a pasárselo bien, y todo lo que obtengo a cambio es abuso, la existencia de un hombre perseguido. O sea, que es que él no se condenaba a sí mismo, en absoluto. De hecho, mirad, dice aquí que lo he resumido de esta manera: hasta los criminales se defienden, encuentran formas de racionalizar sus acciones y sus familias también entran en negación. El sistema es el culpable, ¿vale? La persona en cuestión nunca tiene culpa de nada. Buscamos siempre proteger nuestro ego. Y aquí hace referencia a Skinner, al conocido doctor Skinner, el famoso psicólogo, que comprobó mediante experimentos, esto lo sabemos todos, que un animal que era recompensado, lo tenéis aquí, por buen comportamiento, aprendería mucho más rápidamente y retendría
todo lo que aprende de manera mucho más eficaz que aquel animal que ha sido castigado por un mal comportamiento. Estudios posteriores mostraron que los mismos principios se aplican a los humanos, es decir, que con la crítica no conseguimos cambios duraderos y a menudo eso se traduce en resentimiento. O sea que esto de criticar hay que dejarlo aparte. Ejemplos, mirad, Lincoln, brutal. Él se pasó 10 años estudiando la vida de Lincoln y 3 años por lo visto escribiendo y revisando un libro, ¿no? Y Abraham Lincoln, tuvo mucho éxito en tratar con la gente, pero después de pegarse grandes batacazos. De hecho, fijaos, aquí cuenta la historia de que Lincoln tenía la costumbre de escribir cartas cuando algo le molestaba o algún personaje público hacía algo que, ya os digo, le disgustaba, publicaba una carta y la hacía leer a todas las personas, ¿vale? La hacía visible. Y eso le llevó a que en una de las ocasiones un tal James Shields se sintió ofendido y le retó a duelo, a un duelo a muerte. Y entonces ya Lincoln dijo, ostras, es que yo con estas tonterías de publicar cartas que ofenden a la gente, a ver si me van a pegar un tiro o no sé, era un duelo de espada, yo creo, o voy a perder la vida. El caso es que no quería morir y dijo, me voy a andar con más cuidadito a partir de ahora. Y como dice aquí, desde ese momento en adelante, casi nunca criticó a nadie por nada. Incluso cuando veía que otras personas criticaban, por ejemplo, su mujer, criticaba a la gente del sur, ¿vale? Recordar ahí que estaba la división entre el norte y el sur en Estados Unidos. Les decía, no les critiques, son justamente aquello que nosotros seríamos bajo circunstancias similares. O sea, también se aprendió esa lección de que no había que ofender a nadie, que contestaba a su mujer con esas palabras. Bueno, aquí cuenta más anécdotas. En la batalla de Gettysburg, un militar, un general al que le dio una orden, no la cumplió y se sintió muy, muy ofendido y muy enfadado. Y le escribió una carta, pero no la mandó, no la envió. ¿Por qué? Porque al final pensó, jolín, yo le he mandado a atacar, pero resulta que a saber si yo hubiera estado ahí en el campo de batalla, lo mismo me habría dado muchísimo miedo, yo no sé en qué situación estaba este general, qué le pasó, habría visto morir a muchos hombres. Total, intentó ponerse en su lugar y además pensó, es un buen general y no es que me sobren generales, con lo cual si le ofendo le voy a perder para siempre. Y al final, como os digo, escribió esa carta, pero no la envió. Lo mismo, por lo visto, hacía Mark Twain con el tema de escribir cartas, pero nunca las enviaba. They were never sent. Benjamin Franklin, tenemos aquí también, decía que nunca hablaría mal de ningún hombre, sino que hablaría todo lo bueno que supiera de todo el mundo. Más ejemplos, más allá de políticos o escritores, de personas que se dieron cuenta que criticar no tenía ningún sentido. Mirad, aquí plantea el ejemplo de Bob Hoover, que era un famoso piloto de pruebas estadounidense. Y en una ocasión estuvo a punto de tener un accidente porque resulta que el avión lo cargaron con un combustible inadecuado. Bueno, finalmente consiguió aterrizar. Y cuando se echó a la cara al mecánico que había preparado el avión, mirad, lo dice aquí, en lugar de reñirle o criticarle duramente, lo que hizo es decirle, para demostrarte que estoy seguro de que nunca volverás a hacer esto, quiero que mañana prepares, que sirviera el combustible, a su F-51. ¿Vale? En lugar de usaba gasolina, el avión, lo pone aquí, y le había echado jet fuel, un combustible para jets. Pues bueno, se aseguró de que ese mecánico no volvería a hacerlo. Vamos, yo sí soy el mecánico, ya os digo que estaría súper pendiente de hacer las cosas como es debido. Y tiene toda la razón. Una persona que ha cometido un error y a la que tratas de esa manera no va a volver a cometer ese error. Va a poner toda su atención en rendir como es lo esperado. Bueno, y ese es el caso de Bob Hoover. Terminamos el primer apartado. Recordad que empezaba diciendo, o lo planteaba como si quieres recolectar miel, nunca patees la colmena. Bueno, pues ¿cómo cierra este tema? Cada uno de los apartados los cierra con un párrafo un poco lapidario, ¿no? Que resume muy bien la esencia de todo eso que ha ido planteando en el apartado. Dice, en lugar de condenar a la gente, comprendámosles, intentemos averiguar por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más beneficioso
y bueno, también intrigante, me imagino en el sentido de, oye, pues me apetece saber qué pasa por la mente de otras personas, ¿no? Como decía, más beneficioso e intrigante que criticar. Y además eso alimenta la simpatía, la tolerancia y la amabilidad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Sí, buena frase para terminar. Y ya el resumen, requete resumen es ese principio 1, lo de no patear la colmena se refiere a no critiques, condenes o te quejes. ¿Vale? Ya lo decía Skinner, cualquier individuo, bueno, desde las ratitas que investigó él, reacciona mejor ante una recompensa positiva que ante un castigo, ¿no? Pues bueno, pues vamos a seguir un poco esos principios. El gran secreto, segundo apartado, el gran secreto para tratar con la gente. Esto es la caña, ¿vale? La única manera en la que podemos hacer que alguien haga algo es conseguir que esa persona quiera hacerlo. ¿Vale? Al menos si queremos que haga algo con un desempeño adecuado, si no lo va a hacer de mala gana. Pero si conseguimos que esa persona, que salga de sí misma el deseo de querer hacer eso que le estamos planteando, ese será el éxito máximo, ¿no? Sigmund Freud ya planteaba que todo lo que hacemos parte de dos motivos, dos motivaciones principales, y eran el impulso sexual y el deseo, que es donde se va a centrar este capítulo, el deseo de ser grande, el deseo de reconocimiento. Volvemos a Lincoln. Lincoln una vez comenzó una carta diciendo: a todo el mundo le gusta un cumplido. William James decía: el principio más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado, pero fijaros, el deseo utilizando la palabra craving. Cuando alguien craves for something es que lo quiere desesperadamente, ¿vale? Esa es la diferencia. El principio más profundo de la naturaleza humana es ese deseo desesperado de ser apreciado, de ser reconocido. Aquí lo dice otra vez, el deseo de conseguir ese sentimiento o dar rienda suelta a ese sentimiento de importancia es uno de las principales diferencias entre la humanidad y los animales. Ese deseo de reconocimiento es el que nos plantea aquí nuevamente el ejemplo de Lincoln, ¿no? De ser un dependiente en una tienda, ese deseo de ser reconocido, de ser grande, le llevó a estudiar una serie de libros, de leyes que había comprado el pobre por 50 centavos, ¿no? Al final sería Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Ese sentimiento de importancia llevó a Dickens a escribir sus novelas, o a Rockefeller a amasar grandes fortunas, o incluso, fijaos lo que dice aquí, lleva ese deseo de importancia, de reconocimiento, de ser reconocido, lleva a muchos chicos y chicas a unirse a bandas y a implicarse en actividades criminales. Super frase, esta la colgaré como una frase, una reflexión. Si tú me dices cómo consigues o cómo das, como os decía, rienda suelta, ¿no? Cómo adquieres ese sentimiento de importancia, te diré lo que eres. ¿Por qué? Porque eso determina tu carácter. Fijaos, gente como Rockefeller, el millonario, conseguía ese sentimiento de importancia, se sentía pleno en ese sentido, dando dinero, por ejemplo, para construir un hospital en Pekín, en China, ¿no? Que sabía que ese hospital curaría a montones de personas. Pero sin embargo, Dillinger, que era un criminal, conseguía ese sentimiento de importancia siendo un bandido, un ladrón de bancos o un asesino. Luego, qué buena la frase, ¿no? Si me dices cómo consigues ese sentimiento de importancia, cómo te sientes importante, te diré lo que eres. Y aquí también una visión muy interesante sobre la enfermedad. Cuenta el ejemplo de una mujer que se hacía pasar por enferma para que su madre la cuidase, pero en el momento en que su pobre madre mayor falleció, esa señora salió de la cama y empezó a vivir. Utilizó la enfermedad para sentirse importante, para sentirse el centro de atención. O también hablaba incluso de la locura, ¿no? Aquí hablamos de people who go insane, se vuelven locas. Pero ¿se están volviendo locos o podría existir otra justificación, y es conseguir en ese mundo fuera de la realidad dar rienda suelta del sentimiento de importancia que no conseguían en la realidad, ¿no? Pues fabrican una realidad diferente y en esa realidad son lo que habrían querido ser, ¿no? Bueno, pues un planteamiento sobre la locura. Una de las primeras personas en los negocios americanos
que recibió un salario de más de $1 millón al año fue Charles Schwab. ¿Y quién le pagó ese sueldo a Charles Schwab? Andrew Carnegie, que seguro que os suena que era el magnate de la industria del acero en Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué le pagaba ese sueldo de $1 millón al año a Charles Schwab? Mirad, aquí lo dice, por su habilidad para tratar con la gente. O sea, Carnegie, un multimillonario, pagaba por la habilidad para saber tratar con la gente. ¿Qué decía el propio Charles Schwab de sí mismo? Considero mi habilidad para despertar el entusiasmo entre la gente, decía Schwab, el mayor bien que poseo. Y la mejor manera de desarrollar o de sacar lo mejor que hay en esa persona es mediante el reconocimiento y ese ánimo, ¿vale? Esa motivación que él conseguía despertar en las personas. Y otra vez vuelve a decir lo que decía el capítulo anterior, no hay nada que más asesine las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Esto es súper importante, porque a mí me ha pasado muchísimas veces en la vida laboral, ¿no? O bueno, lo has visto en padres, en la manera en que tratan a sus hijos, ¿no? Yo he escuchado a padres decir que lo bueno no hay que decirlo, que solamente hay que decir lo malo. Lo bueno se presupone, es decir, un niño que saca buenas notas y demás, no, es que es su obligación. Lo bueno se presupone. Ahora, si saca malas notas, sí se le dice, ¿no? Pues no, fijaos lo que dice aquí. ¿Qué hace la gente media? La gente media hace justo lo contrario. Si no les gusta algo, se lo gritan, se lo repiten a sus subordinados, pero si les gusta, no dicen nada. Y esto, yo digo, lo utilizan mucho los jefes o los padres con sus hijos. Y además esa crítica que se hace, en lugar de hacerla en privado, debería hacerse en privado, normalmente se hace en medio de una reunión delante de todas las personas. Es decir, un piropo o un reconocimiento no, pero la crítica sí, y además en público. Pues fatal hecho. Esto me encantó. Carnegie, Andrew Carnegie se refiere aquí, no se refiere a Dale Carnegie, el escritor del libro. Este magnate quería halagar a sus ayudantes, incluso en su epitafio, ¿no? Aquí yace uno que sabía rodearse de hombres que eran más inteligentes que él mismo. Pedazo de piropo. Esta es teoría de Carnegie, la utiliza también Napoleon Hill, que estudió también a 500 millonarios, y muchos de ellos lo que decían es que no era fundamental saberlo todo, sino que lo importante era rodearse de un equipo maestro que lo supiera todo. Y es esa misma manera de ver las cosas que tenía Carnegie, decir, yo me rodeo de los mejores, y además se lo digo, que son los mejores, porque yo no puedo saberlo todo. Aquí vuelve a decirlo, alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero rara vez alimentamos su autoestima. Y aquí habla de flattery, de lo que es adulación, y de la diferencia entre el reconocimiento real y esa adulación, que básicamente, os lo dice aquí, la diferencia entre ese aprecio real y la adulación es simple. Una es sincera y la otra no es sincera, es una falsedad, ¿no? Y además se nota bastante. Y tenemos ya el final del capítulo 2. Dar un aprecio, un reconocimiento sincero y honesto. Vamos con la tercera parte. La tercera parte, vuelvo aquí al principio, es aquel que pueda hacer esto tendrá el mundo entero con él. El que no pueda, caminará de manera solitaria. A ver a qué se refiere este apartado. Este capítulo lo utilicé para hacer el capítulo 34, me parece que era el 34, de mi libro Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú. Empezaba precisamente con esta frase, os la leo. Personalmente soy muy aficionado, me gustan mucho las fresas con nata, pero me he dado cuenta de que por alguna extraña razón los peces prefieren los gusanos. Por eso cuando fui a pescar, no pensé en lo que yo quería, pensé en lo que ellos querían, los peces, ¿no? No puse en el anzuelo
fresas con nata. En su lugar, colgué un gusanito o un saltamontes frente a los peces y les dije, ¿no os apetecería tomar eso? Conclusión, ¿por qué no usar el sentido común, este mismo sentido común, cuando queremos pescar a la gente? Pescar en el sentido de acercarnos a la gente, acercar posturas. Y la manera principal de saber o de acercarse a esa postura de la gente es saber lo que quieren. Saber lo que quieren y ayudarles o guiarles para que puedan conseguirlo. Mirad, habla del ejemplo de esos padres que están intentando evitar que sus hijos fumen. Es decir, tú no quieres que tu hijo fume, entonces ni le regañes, ni le grites, y no hables con ellos de lo que tú quieres. Yo no quiero que fuméis, no. Cuéntales lo que van a hacer los cigarrillos en su vida. Es decir, imagínate, a lo mejor están intentando entrar en el equipo de baloncesto o tienen una carrera deportiva por delante. Bueno, pues ¿qué va a hacer el tabaco sobre eso que realmente es lo que quieren conseguir, ¿no? Pues sería una buena manera de afrontar ese tema. Bueno, aquí cuenta el ejemplo de Ralph Waldo Emerson y su hijo, que estaban intentando que un becerrito pues entrara en el granero, ¿no? Y no podían, venga a pujar, y claro, es que estaban pensando en lo que ellos querían. Ellos querían que el becerro fuera al granero, pero el becerro no quería ir al granero. Entonces llegó la mamá de la familia y ¿qué hizo? Pues le metió un dedito en la boca al ternerito, que se puso a succionar el dedo y la mujer, andando hacia atrás, fácilmente llevó al becerrito al granero. Y es que la realidad es que todos los actos que hemos llevado a cabo desde el mismo día en que nacimos fueron ejecutados porque queríamos obtener algo de esos actos. Mirad, esta historia me encanta, y además para papás que tengan niños pequeños y tengan que llevarles a la guardería, cuenta la historia del pequeño Tim. Y bueno, la página anterior nos dice que como le dijeron que tenía que ir a la guardería, pues el niño no quería, unas pataletas ahí terribles. Y entonces el papá se planteó, si yo fuera Tim, ¿qué haría que me apeteciese o encontrara excitante ir a la guardería, ¿no? ¿Qué pensaría yo como Tim? Es decir, ¿qué me tienen que dar a mí para que yo quiera ir a la guardería? Y entonces empezó a pensar con su mujer una lista de cosas divertidas que se harían en la guardería, por ejemplo, como pintar con las manos o cantar canciones, hacer nuevos amigos. ¿Y entonces qué hicieron? Ni siquiera se las enumeraron al niño. Imaginaos la escena, se sentaron a pintar en la mesa de la cocina con las manos, ¿no? Súper divertido ahí, el niño entonces aparece y yo quiero participar. Ah, pues no puedes participar porque claro, hasta que no vayas a la guardería no te van a enseñar a pintar en las manos. Y yo me imagino que, a pintar con las manos. Me imagino que luego le dirían, y luego vamos a hacer esto de las canciones y esto tal, pero claro, es que tú tampoco puedes participar, porque es que estas son cosas que se aprenden en las guarderías. Bueno, pues mira qué divertido, qué bonito y qué tierno, que al día siguiente se levanta el padre, ¿no? Diciendo, madre mía, a ver qué percal me voy a encontrar. Y se encuentra al niño, pobrecito, dormido, a ver, aquí, Tim sitting sound asleep, dormidito en una silla en la sala de estar, y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy esperando para ir a la guardería, no quiero llegar tarde. De verdad que se me caen hasta las lágrimas, me resulta súper tierna la escena, ¿no? Es decir, que al final lo que hay que hacer, la clave, que es lo que dice aquí, para persuadir a alguien para que haga algo, párate antes de hablar y pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo hacer que esta persona quiera hacerlo? Entonces, pensando en el ejemplo del pequeño Tim, yo creo que cogemos muy bien o captamos muy bien la esencia de este capítulo. Y bueno, aquí hay otro consejo que me gusta mucho, porque me gustan mucho las frases de Henry Ford. Dice, aquí hay uno de las mejores piezas de consejo que jamás se han dado sobre el arte de las relaciones humanas. Si hay un único secreto del éxito, decía Henry Ford, yace o subyace en la habilidad de conseguir, de llegar al punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde el ángulo de esa persona, al mismo tiempo que las sigues viendo desde el tuyo. Y al final es cierto, es fundamental, ¿no? Entender, sí, lo que yo quiero, pero ¿en qué situación está la otra persona o qué quiere esa persona? Bueno, aquí veis que voy pasando páginas, lo que tenemos son ejemplos de cartas comerciales de empresas dirigiéndose a otras empresas pidiéndoles algo, y bueno, lo que plantea aquí Dale Carnegie es lo mal redactadas que están y hasta el punto de que muchas consiguen los efectos contrarios a los que pretendían, ¿no? Por no conseguir conectar con la otra persona, ¿no? Y a lo mejor poner esa crítica antes de realmente exponer puntos positivos de ese vínculo de negocios y demás, ¿no? Y bueno, pues como os digo, están redactadas en la manera en que deberían estar para haber producido el efecto que buscaban.
Ya terminamos, con esta conclusión. Dice, si de este libro pudieras sacar solamente una cosa, que fuera esta, una tendencia incrementada de pensar siempre en los términos del punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde su ángulo. Si consigues sacar esto de este libro, podría convertirse en uno de los principales bloques que construirían tu carrera. Y aquí lo que les decía al principio, no se trata de construir estos bloques, ¿no?, a base de manipulación. Hay que tener siempre en cuenta que cada parte tiene que ganar en esas negociaciones, ¿vale? Es un win, lo que decimos un win to win. Y ya está, ya hemos terminado toda esta primera parte que os decía del libro. Como veis, los 3 primeros principios: no critiques, condenes o te quejes. Pensar lo importante que es cavar a cada uno su propio ego, ¿verdad? No patearemos nunca la colmena. Segundo, dar aprecio, reconocimiento honesto y sincero, ese deseo que tenemos de ser grandes, de ser reconocidos. Y tercero, despertar en la otra persona el ansia viva por querer hacer algo. Si sale de dentro ese deseo de querer actuar, podemos contar con que esa persona va a tener las actuaciones que buscamos, pero tiene que salir de ella misma, y por eso tenemos que conectar con esa persona y, como nos decía al final del capítulo, llegar al ángulo, al punto de vista desde el que contempla esa persona las cosas. Y bueno, espero haberos convencido solamente con esta primera parte de las maravillas que contiene este libro. Sin más, me despido, hasta el siguiente vídeo, y como siempre os doy las gracias por vuestra atención y vuestro valioso tiempo.